Buenas tardes, compañeros y licenciados. Nosotros les venimos a hablar del Renacimiento. Somos el grupo número 9. Estamos con mis compañeros Carlos David, Michelle Chinchilla y Lindsay Navarro y su servidora Stephanie Barahona. Así que les hablaremos sobre el Renacimiento y los dejo con mi compañero. Buenas compañeros, yo les voy a hablar sobre el Renacimiento. Etimológicamente, la palabra Renacimiento se compone del prefijo re, que significa relatación, y el verbo nasci, que expresa nacer. Por lo tanto, el Renacimiento significa literalmente volver a nacer. Siguiente. Fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa entre los años 14 y 15, marcando una transición entre la Edad Media y moderna. Este periodo se caracterizó renovando el interés de la cultura clásica de Grecia y Roma, así como por un enfoque del ser humano, su capacidad para razonar y crear. Siguiente. A continuación los dejo con mi compañera que les va a explicar sobre los aspectos importantes del Renacimiento. Entre los aspectos importantes del Renacimiento tenemos el humanismo, que era una corriente que enfatizaba en el valor y la agencia del individuo. Los humanistas estudiaban textos clásicos y creían en el potencial humano para la educación y el desarrollo personal. Entre estas referencias tenemos El Príncipe de Nicolás Maquiavélico, que es un texto fundamental que explora la política desde una perspectiva humanista, analizando la naturaleza del poder y la ética política. También teníamos el arte y la estética. El Renacimiento se destacó por su búsqueda de la belleza, la proporción y la perspectiva. Los artistas comenzaron a representar la figura humana de manera más realista. Entre las referencias tenemos los ensayos de Michel de Montaigne, no sé si está bien pronunciado. No solo es un texto literario, sino también un reflejo de las ideas renacentistas sobre la individualidad y la experiencia personal. Entre la ciencia y descubrimientos tenemos la observación y el método científico. Comenzaron a tomar forma desafiando las creencias tradicionales. Entre las referencias de este tenemos La Revolución de las Esferas Celestes de Nicolás Copérnico, que es un texto clave que propone el modelo heliocéntrico del universo, desafiando las ideas geocéntricas prevalentes en ese momento. Siguiente. Otro de los aspectos importantes en el Renacimiento es la literatura. La literatura renacentista floreció con obras que exploraban temas humanistas, amorosos y filosóficos. Una de las referencias principales sería la Divina Comedia de Dante. Aunque escrita en el siglo XIV, influyó profundamente en el Renacimiento. Además, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, es una obra emblemática que refleja los valores del Renacimiento también. Luego está la reforma religiosa. El Renacimiento también estuvo vinculado a cambios en la religión, como la Reforma Protestante, que cuestionó las prácticas de la Iglesia Católica. Referencia a esto, tenemos las 95 tesis de Martín Lutero, donde critica las indulgencias y otros aspectos de la doctrina católica, marcando el inicio de una nueva era en la religión europea. Eh, Siguiente diapositiva y los dejo con mi compañera. Buenas, yo le vengo a hablar sobre en cómo el Renacimiento fue una época en que fue el periodo de transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. Como muchos sabrán, el Renacimiento tiene un siglo, pero no necesariamente una fecha en la que empezó, porque
fue algo que se dio de la Edad Media, fue una tipo revolución dentro de la Edad Media, pero tampoco se sabe exactamente cuándo empezó la Edad Moderna. Entonces, por eso el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad de la modernidad, conocido como el Renacimiento y la Reforma, marca un cambio radical en la forma de pensar y entender el mundo y la estructura de la sociedad. Aquí en el Renacimiento hubieron muchos aspectos que cambiaron de la Edad Media, porque la Edad Media tenía un pensamiento mucho más conservador. Y en el Renacimiento surgieron nuevas cosas en el arte, la ciencia, el pensamiento filosófico, la política, la religión. Entonces, todo lo que enfocó el Renacimiento fue a lo contrario que hay en la Edad Media y que se pudo dar continuidad en la Edad Moderna que nos lleva hasta hoy en día. Entonces, dentro de lo que vamos a seguir hablando, vamos a especificar en cada de estos aspectos en cómo fue un periodo de transición que marcó lo que fue la Edad Moderna y todo el tipo de reformas y cambios que hubieron en este periodo de transición. Así que lo dejo con mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las ideas principales del Renacimiento del siglo XIV y XVI. Bueno, fue un movimiento cultural y filosófico que comenzó en Italia y se extendió por Europa. También redescubrimiento de la cultura clásica, grecorromana, particularmente las obras de autores como Platón y Aristóteles. También surge el humanismo que pone al ser humano en el centro de la reflexión, destacando en la razón y la capacidad de aprendizaje. También el antropocentrismo, que el ser humano es el protagonista, enfocándose en su potencial en temas de ética, política, arte y ciencia. También el racionalismo y empirismo, que se da la importancia en la razón y observación en lugar de aceptar dogmas religiosos sin cuestionarlos, perdón. También el movimiento religioso que desafió la autoridad de la Iglesia Católica, dando lugar a nuevas iglesias protestantes como el luteranismo y el calvinismo. Martín Lutero, con sus 95 tesis, criticó la venta de indulgencias y la corrupción en la Iglesia. También la Reforma impulsó la ruptura en la unidad religiosa de Europa y promovió una mayor libertad para interpretar la Biblia. Los dejo con mi compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre los libros que marcaron un antes y un después en el Renacimiento. O como por ejemplo tenemos Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. Los ejemplos están ahí abajo, las ideas principales de cada libro. Siguiente. Como otro ejemplo también tenemos a Lazarillo de Tormes de Diego Hurtado de Mendoza. Siguiente. También tenemos a Romeo y Julieta de William Shakespeare. De cada libro las ideas principales están ahí enumeradas. Tenemos a Hamlet de William Shakespeare también. Tenemos el libro del buen amor de Acripeste de Ita. Tenemos Sueño de una noche de verano del mismo autor de William Shakespeare. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno, les voy a hablar sobre el papel de la Iglesia en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la religión desempeñó un papel fundamental en la vida diaria de las personas. La fe era considerada como un pilar central de la sociedad renacentista. La Iglesia Católica desempeñó un rol predominante y ejercía un gran poder
sobre la vida espiritual y moral de la gente. La Iglesia Católica tuvo un papel importante en el Renacimiento, tanto en la promoción del arte como en la educación de los pueblos. También tuvo conflictos entre griegos y humanistas. Patrocinó a grandes artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Encargó y patrocinó obras de arte que brindaba reconocimiento y protección. Exhibió pinturas en los templos y monasterios, la educación de pueblos a través de la evangelización. Difundió la fe y celebró rituales religiosos. Fue parte del proceso de adoctrinamiento y educación de los pueblos. A continuación los dejo con mi compañera. Ahora les voy a hablar sobre las figuras importantes del Renacimiento. En primera instancia tenemos a Leonardo da Vinci, conocido como un símbolo del hombre del Renacimiento. Fue un genio universal, instruido en múltiples disciplinas artísticas y humanistas. También fue considerado filósofo. Leonardo da Vinci es uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, con obras que todos conocemos como la Mona Lisa y La Última Cena. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de esos proyectos llegaron a construirse en aquel entonces, puesto que la mayoría no eran realizables en ese momento. Como científico, Leonardo da Vinci hizo descubrimientos sustanciales en las áreas de anatomía. Hay un dibujo muy famoso de él que se llama El hombre de Vitruvio, que básicamente representaba lo que él consideraba las proporciones ideales de un ser humano. Y a su lado tenía escrito anotaciones anatómicas. También hizo descubrimientos en ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Siguiente diapositiva. También tenemos a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un matemático, astrónomo, médico, erudito, traductor, diplomático, economista y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. El derecho canónico es un conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento correcto de la Iglesia. Él era un canónigo católico, que es como un sacerdote de esa iglesia. En la época de Copérnico, la mayoría de las personas creían en la teoría del astrónomo griego, no sé si lo estoy pronunciando bien, Claudio Ptolomeo, quien más de 1000 años antes había dicho que la Tierra era el centro del universo y que el planeta permanecía inmóvil. Copérnico sintió que la teoría de Ptolomeo era incorrecta, por lo que el astrónomo, en base a observación y mucho estudio, propuso la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica se basa en que la Tierra y el resto de los planetas giran alrededor del Sol y además de orbitar anualmente alrededor del astro, la Tierra gira una vez al día sobre su propio eje. Siguiente diapositiva. También vamos a hablar sobre Galileo Galilei. Él fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico, relacionado estrechamente con la revolución científica. La revolución científica se refiere a un cambio de pensamiento que dio origen a la ciencia moderna. Sus logros influyen en la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley de movimiento, que hace referencia a la primera ley de inercia. Y la ley de inercia se basa en que los objetos en reposo se mantienen en reposo y los objetos en movimiento continúan moviéndose a menos que actúe una fuerza externa. Eso seguramente es algo que vimos en la clase de física elemental. Algo por lo que es muy conocido Galileo Galilei también es por un apoyo determinante que dio a la revolución de Copérnico, que era sobre lo que les hablaba anteriormente, de la teoría heliocéntrica. Una de sus frases más famosas sería "Eppur si muove",
que significa y sin embargo se mueve. Él susurró esta frase después de ser obligado a retractarse de sus afirmaciones sobre la teoría heliocéntrica. Quienes lo obligaron a retractarse fueron los inquisidores generales de la Iglesia Católica. Galileo Galilei ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna. Galileo fue de los primeros en combinar la observación, la experimentación y el razonamiento matemático para entender la naturaleza. Esto sentó las bases del método científico, cambiando la idea de aceptar verdades por tradición o autoridad y dándole valor a la experiencia y la comprobación. Ahora lo dejo con mi compañera. Buenas tardes. Como primer punto les voy a exponer acerca de lo que representa el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que se originó en Italia en el siglo XV. También este movimiento representó una ruptura con la tradición medieval y marcó el inicio de un mundo moderno. Como ya habíamos visto anteriormente, el Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, porque supuso cambios culturales, sociales y políticos. También este periodo se consideraría como una transición porque, por ejemplo, se dio un cambio de fe hacia la razón. También el Renacimiento tuvo su impacto social, claro, porque, por ejemplo, acabó con el sistema feudal y se instaló una nueva forma de comprender el arte, entre otras cosas. Bueno, las características del Renacimiento es que se basó en los valores de la cultura clásica, como la armonía, la mitología griega y la perfección entre las proporciones. También priorizó la razón sobre la fe, como ya lo había mencionado. También colocó al ser humano como centro del universo, revalorizó las ciencias como las matemáticas, la geometría, la anatomía, la física y la botánica. También promovió el estudio y la observación de la naturaleza, introdujo nuevos inventos y descubrimientos científicos como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico y la imprenta. Ahora vamos a hablar acerca del arte en el Renacimiento. El arte renacentista fue un movimiento artístico que se destacó por su interés con el razonamiento, el conocimiento, la individualidad, retomando la tradición artística, filosófica y política en la antigua Grecia y Roma. También se centró en el hombre, dejando de lado el pensamiento dogmático religioso. También se caracterizó por la búsqueda de la simetría y la perfección entre las proporciones. También se emplearon técnicas como el óleo sobre lienzo. Se crearon composiciones que exploraban nuevas formas de representar la realidad y la percepción. Ahora vamos a hablar acerca de cómo era la escultura en el Renacimiento. Respecto a la escultura renacentista, sus artistas se caracterizaban por tener amplios conocimientos en ciencias como las matemáticas, la anatomía, la física, y de este modo conseguirían alcanzar la perfección en la representación de un cuerpo humano proporcionado, como pueden ver ahí en las imágenes. Así eran las esculturas en el Renacimiento. Ahora, como siguiente punto, les voy a hablar acerca de cómo era la pintura en el Renacimiento. Siguiente diapositiva. Durante el Renacimiento hubo 3 técnicas principales en la pintura: el fresco, el temple y el óleo. En todas estas técnicas, el color era una gran parte importante del arsenal del pintor, lo que permitía crear imágenes que provocaron un reconocimiento y arrancaron un grito de asombro al espectador. La pintura renacentista es un estilo pictórico caracterizado por haberse desarrollado en el periodo del Renacimiento y presentar una contraposición total al oscuro periodo precedente. El gótico, por primera vez los artistas comenzaron a firmar sus obras y se hicieron famosos.
También se hicieron maestros universales de la pintura, provienen de este periodo, sus obras son apreciadas hasta hoy. Esas son algunas de las pinturas, como pueden observar en las diapositivas. Ahora le voy a mencionar algunos de los pintores más importantes que hubo en el Renacimiento. Tenemos a Leonardo da Vinci, que fue de 1452 a 1519. Tenemos a El Greco, que es de 1541 a 1614. A Alberto Durero, 1471 a 1528. Sandro Botticelli, que es de 1445 a 1510, y entre otros. Algunos de los cuadros renacentistas, bueno, les voy a hablar acerca de los cuadros renacentistas, y que los maestros del Renacimiento dejaron obras fabulosas y que ahora permanecen en la memoria colectiva, y entre los más importantes se encuentran la Mona Lisa, que esta pintura es la pintura mejor guardada del mundo, realizada por Leonardo da Vinci, en la fecha que no se establece con exactitud, pero fue entre los años 1503 y 1519, y actualmente se encuentra en un museo en París. También tenemos a la Virgen del Uso, que también conocida como la Virgen Rueca, que fue pintada en 1501 por Leonardo da Vinci también, que muestra a un Jesús de niño alejándose de los brazos de su madre y mirando a la cruz como signo de su destino. También tenemos otra que es el Expolio, que este es un cuadro al óleo que se encuentra actualmente en la Cátedra de Toledo, pintado entre 1577 y 1579. Trata de una obra compleja, impregnada de simbolismo cristiano, considerada una de las obras más cúlmenes del Greco. También tenemos a la Verónica, que esta obra, junto a la Santa Faz, muestra una de las reliquias cristianas más importantes. Y el paño de esta fue pintada en 1580 por el Greco. También tenemos algunos fragmentos de pensadores renacentistas que, viéndolo bien, solo la mayoría son de Leonardo da Vinci, pero yo les voy a mencionar 3 de él. Que dice el primero que la belleza aparece en la vida, pero es inmortal en el arte. El segundo, que dice que el placer más noble es el júbilo de comprender. Y el tercero, que dice que la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es más comunicable. Y son algunos pensamientos de Leonardo da Vinci. También las obras más famosas de Leonardo da Vinci son La Virgen del Clavel, El hombre de Vitruvio, también la obra de La Última Cena y La Dama del Armiño. Son algunas de las obras más importantes o más conocidas, por decirlo así, de Leonardo da Vinci. Y en conclusión, acerca del arte renacentista, es que el Renacimiento dejó un legado duradero en el arte y en la literatura y también en la arquitectura. También que el Renacimiento marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. También que el Renacimiento supuso una nueva manera de entender el arte, y también que se caracterizó por la combinación de la ciencia y la estética. También se caracterizó por la monumentalidad y las posturas dramáticas, perdón. También por el interés por los retratos, escenarios, paisajes hiperrealistas y detallados. También el Renacimiento se caracterizó por el uso de colores vivos, sombras y la captación de efectos de la luz. También el Renacimiento se caracterizó por el desarrollo de una perspectiva a la matemática precisa, y también por el uso de pinturas al óleo e impresiones finas. Los máximos exponentes del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano. Muchas gracias, los dejo con mi compañera.
Buenas, yo les vengo a hablar sobre los filósofos más importantes en el Renacimiento. En el Renacimiento tuvimos bastantes filósofos importantes, ya que estos crearon el conocimiento y son los que partieron del pensamiento crítico, de los que dejaron atrás en la Edad Medieval y vinieron a esta época a transformar el tipo de pensamiento, más que todo en la política y en la religión, que hablamos del humanismo, pero ¿qué es el humanismo? Y el humanismo trata sobre ver al humano ser el centro de todo y buscar ese conocimiento que venía de la antigua Roma, perdón, y Grecia. Entonces, en primero tenemos a Nicolás Maquiavelo. Él fue un filósofo político y escritor italiano del Renacimiento. Es considerado uno de los fundadores de las ciencias políticas y una de las figuras más representativas del Renacimiento. De igual manera, él tuvo un libro que es muy importante hasta en la actualidad para poder entender lo que es la política actualmente, que se llamó El Príncipe. Él en este libro habló de cómo podía dejar de ser la religión importante en la política, de ser algo aparte y ser la política solo sin ser influenciada por la religión, porque en aquellos tiempos pues sabemos de que lo que fue la Iglesia Católica fue muy importante, ya que era la que tenía toda la doctrina y habían ciertos privilegios para los que eran parte de la Iglesia Católica. Entonces también por eso estuvo la reforma protestante, que es donde de ahí nace lo que fue la Iglesia Evangélica que conocemos hoy en día, ya que muchos dentro de ahí filósofos como Martín Lutero estaban en contra de cosas que hacía la Iglesia Católica y no les parecía correcta, entonces crearon un nuevo pensamiento y crearon lo que fue la reforma. Entonces aquí en el libro del príncipe Nicolás, él mostraba y escribió lo que fue la importancia de la política y cómo los políticos podían ser políticos y quedarse dentro de la política y que no estuviera la religión adentro. Entonces él también tuvo bastantes cargos importantes dentro del Renacimiento, que fue secretario de la República de Florencia, reorganizó el ejército de Florencia, realizó numerosas misiones diplomáticas, fue considerado el precursor de la razón de Estado y también es considerado el padre de la ciencia política moderna. Su obra El Príncipe es de las primeras de carácter político de la modernidad. De igual manera, su libro fue muy clave y sigue siendo clave para poder entender este tipo de la política en general, ya que lo que él escribió sigue en vigencia todavía hasta en nuestro país. También tenemos a lo que también tenemos a Erasmo de Rotterdam, que él era un erudito pedagogo, orador y maestro de los humanistas cristianos. Él, a pesar de que era filósofo, también era cristiano y estaba sesgado un poco por la religión, pero de una manera más crítica también. Y él también propuso reformar la Iglesia Católica a pesar de que estaba adentro, porque a pesar de la reforma, él siguió adentro de la Iglesia Católica y él defendía totalmente lo que era la religión pacifista, que no estuvieran diferentes tipos de gobernanza, por decirlo así. Entonces también tenemos bastantes ideas de Erasmo de Rotterdam y él defendió la tolerancia, la libertad humana, la vida intelectual, la meditación y la justicia. Creyó que la cultura era la única herramienta contra la barbarie y que la paz era el objetivo de una sociedad avanzada. Consideró que la práctica de religión debía basarse en la palabra de Dios y en los padres de la iglesia. Denunció la guerra y se comprometió con el pacifismo. Propuso reformar la iglesia y volver al cristianismo primitivo. Consideró que el renacimiento de las artes y las ciencias antiguas eran necesarias para el cristianismo. También tenemos a lo que era Tomás Moro. Él también fue un humanista, político, escritor y jurista inglés que vivió durante el Renacimiento. Fue Lord Canciller de Enrique VIII y es considerado un precursor del socialismo utópico. Como podemos observar en la diapositiva, él fue creador de la obra Utopía, en donde él mencionaba lo del socialismo y en cómo todo tenía que ser
todos teníamos que tener igualdad, solidaridad y tolerancia. Entonces, él fue un principal modelo humanista, perdón, cristiano, que reflejó en sus obras la preocupación por la persona humana. Y también eh, escribió numerosas obras sobre el humanismo y como esos tres filósofos, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, que también escribió bastantes obras y las tradujo para poder llevar ese conocimiento a diferentes lados del mundo. También les voy a hablar y en resumen de todo lo que renació de la Edad Medieval a lo que fue el Renacimiento. Tenemos en primer lugar al pensamiento clásico grecolatino. El pensamiento clásico grecolatino era el pensamiento que se basaba en lo que fue la antigua Grecia y Roma, en donde estuvo muy influenciado por Aristóteles y Platón. En este tiempo de la Edad Medieval, todo esto se dejó de lado y se privatizó. Por ejemplo, que las obras de Aristóteles y Platón fueron guardadas bajo los que fueron los monasterios por parte de la Iglesia Católica, que lo guardaron para que la gente no pudiera acceder fácilmente, solo ellos, y le prohibieron al pueblo este tipo de pensamiento que buscaba descubrirse y descubrir nuevas cosas. Y es lo que nos lleva al siguiente punto, que también aquí en el Renacimiento renació la observación y la experimentación, que era lo que hacía Aristóteles y Platón. De igual manera, lo que mencionaba mi compañera era la proporción y equilibrio de la escultura y pintura grecorromana. También todo esto que en la Edad Media se había perdido, lo que fue el Renacimiento, surgió todo de nuevo y principalmente el arte, que se innovó totalmente con diferentes ideas. Y también algo que fue muy importante fue la política basada en la realidad y no solo en la moral cristiana. Aquí en la Edad Media tuvimos lo que fue bastante el cristianismo y tener fe. Entonces aquí en el Renacimiento se volvió a pensar en que todo era algo aparte, pues. Entonces ya no estaba sesgado por la iglesia, sino que en cambio era una revolución contra la iglesia, ya que todo era mandado por ellos. De igual manera teníamos el uso de las lenguas vernáculas en la literatura inspirado en la cultura clásica. Las lenguas vernáculas son las lenguas locales, o sea, si yo nací aquí en Honduras, yo hablo español, pero ¿qué pasaba? En el tiempo de la Edad Media, ellos no podían hablar en su lengua o no tenían acceso, sino que solo lo que eran en la cúpula religiosa, ellos hablaban en latín y no hablaban en lo que eran las lenguas de, de su país, sino que para que no pudieran las demás personas tener acceso a estas lenguas, hablaban en latín. De igual manera tenemos la difusión masiva del conocimiento. La difusión masiva del conocimiento fue inspirado por la cultura clásica, que también está arraigado con el pensamiento clásico grecolatino, que se dio más que todo por la creación de la imprenta, que lo hizo Johannes Gutenberg en la época del Renacimiento, que la verdad es lo que considero que es algo muy importante y que más que todo no se le da como esa prioridad hasta un poquito después, porque fue lo que la creación de la imprenta. Hoy tenemos libros gracias a esto, ya que en aquel tiempo, en la Edad Media, lo que hacían para tener un libro y aparte de poco acceso, solo las personas de la cúpula lo tenían, eran crearlo a mano. O sea, que todas las páginas, todo era a mano. Y después de la creación de la imprenta, ya hubo una difusión masiva, empezando por la Biblia, que también hizo una Gutenberg, en donde ya podían mandarlas a diferentes lugares, había más acceso a ella y también bajó el costo de los libros en aquel tiempo. Y es gracias a lo que tenemos hoy acceso a la información también, ya que todo empezó por los libros. En esta época también estuvo lo que fue la creación de el telescopio, la pólvora y la brújula, que la brújula ya sabemos que después sirvió para un tiempito después para lo que fue la colonización.
para poder guiarse en todo lo que fueran los viajes. Entonces, todo lo que en la Edad Media no estaba o estaba privatizado, porque todo esto ya se conocía, pero estaba privatizado y totalmente sesgado por la iglesia, por la religión y por el pensamiento conservador. Y entonces, por eso le llamamos Renacimiento a esta época que fue tan importante para poder llevarnos a lo que es la modernidad y después, a un tiempo después, pues a lo que tenemos hoy en día. También de grupo consideramos que el Renacimiento fue una de las épocas más importantes en la historia de la humanidad, ya que marcó un antes y un después en múltiples aspectos de la sociedad, y que ese periodo de transición nos ha llevado a lo que somos hoy en día, ya que todo lo que ellos hicieron en esos tiempos es algo normal para nosotros ahora. Pero en aquel tiempo fue totalmente algo innovador, algo revolucionario que hicieron, ya que interponerse a lo que son las élites es algo muy de admirar, porque estamos en una sociedad que ahora tenemos lo que es la libertad de expresión, y es algo que en la Edad Media no se tenía, porque todo tenía que estar arraigado con la religión. Y pues ahora tenemos diferentes religiones, podemos escoger si ser creyentes o si alguien no es creyente, pero en aquellos tiempos no. Entonces fue muy valiente de parte de todos los que fueron importantes en esa época, y de igual manera del pueblo, ¿verdad? Que fueron los que impulsaron este pensamiento humanista, los filósofos, los científicos y todo lo que conllevó después. También es importante saber que el Renacimiento sigue hoy en día con nosotros, porque como lo explicaba mi compañera Madison, el arte sigue siendo importante. En París tenemos todos los días lo que es importante el arte renacentista, porque, por ejemplo, la Mona Lisa tiene de 40.000 a 50.000 visitantes por día. ¿Y cuánta gente no va de turista a lo que es París? Y van al Museo del Louvre, que es una de las principales atracciones, y lo que quieren ver es la Mona Lisa. Y entonces uno busca en Google qué es el Renacimiento, lo primero que le sale son las pinturas, y considero que el arte hoy en día está arraigado principalmente por el Renacimiento, porque fue lo que comenzó todos estos aspectos, y también el pensamiento filosófico, porque gracias al Renacimiento, gracias a todas estas personas que hicieron esto, hoy es que podemos tener esta clase y poder investigar de esto mucho más. Entonces, también tenemos que el Renacimiento fue una época emblemática que no solo permitió exploración de nuevas ideas, sino que sentó las bases en el mundo que vivimos hoy. Sin ese periodo de cambio y experimentación, el pensamiento moderno, la ciencia, las libertades que disfrutamos de la actualidad no habrían sido posibles. En definitiva, el Renacimiento fue el punto de partida de una nueva era en la que la humanidad se atrevió a cuestionar, perdón, descubrir e innovar. Entonces, esto sería todo por nuestro grupo. Espero les haya gustado, hayan aprendido un poco más. Les recomiendo investigar mucho más, porque realmente este es un tema de mucha importancia y considero que es muy interesante. Y muchas gracias.